Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy hablaremos del movimiento estudiantil del año 1968. Este proyecto está conformado por Aleria Barrera, Karen Daniela López, Martina Renero y su servidora Fernanda Quijano. El movimiento estudiantil de 1968 es un movimiento social en el cual se vieron involucrados la participación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de México y otras universidades, igualmente que instituciones educativas, además de profesionales, obreros, profesores y demás sectores sociales. Algunas de las causas de este movimiento fueron los siguientes, como los enfrentamientos estudiantiles. El 22 de julio de 1968, estudiantes del Instituto Politécnico y de la Preparatoria Isaac Ochoa se enfrentaron con dos grupos de estudiantes que generan caos en las escuelas que realizaban acciones violentas, lastimándolos y perjudicándolos. Estos grupos se hacían llamar los ciudadelos y las arañas. Los ganaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. El país en esos momentos estaba teniendo cambios muy fuertes en su economía. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. En la plaza de la Ciudadela, pandillas de la zona armaban escaramuzas desde hacía tiempo, sin que la policía actuara para detenerlas. En esta ocasión, la autoridad llamó a los granaderos que no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes con violencia, odio, provocando daño, invadiendo incluso los edificios escolares. Este movimiento se extendió rápidamente y su organización se pudo llevar a cabo en muy poco tiempo. El punto más alto del movimiento está marcado por dos manifestaciones, la del 27 de agosto y la del 13 de septiembre. El Zócalo se llenó, dejaron una guardia permanente en esa plaza a esperar ahí el informe presidencial y a obligar al diálogo público. La plancha se concretó, se convirtió en la continuación del campus. Una de las consecuencias de este conflicto estudiantil fue que este movimiento cristalizó en cambios institucionales para la reforma política de 1977 y así la creación de Comisión de Derechos Humanos de 1990. También el 2 de agosto crearon el Consejo Nacional de Huelga, CNH, para coordinar un paro en los principales centros académicos del país y organizar exitosas marchas por toda la capital. Así también afectó a la transformación. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de todo lo acontecido, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echevarría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo una serie de cambios internos. El presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de la masacre estudiantil. Como consecuencia, se generaron una serie de manifestaciones estudiantiles, a los que el ejército respondió deteniendo alumnos y ocupando el antiguo colegio de San Ildefonso, cuya puerta fue derribada mediante un lanzacohetes. Javier Barros, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, condenó los hechos y encabezó una histórica manifestación universitaria exigiendo la libertad de todos los presos. El 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el Gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y de alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de este movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de la manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia
identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana y con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. El 14 de julio, poco antes del estallido del conflicto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entró en huelga exigiendo la libertad de Dimitrio Vallejo. El 23 de julio, los granaderos agredieron a los estudiantes de las vocaciones 5 y 7 de la preparatoria Isaac Onchera de la Ciudadela. Para el 30 de julio, los tanques ligeros y jeeps equipados con bazucas se dirigieron al campo militar de la zona de San Ildefonso. Los soldados entraron en Bayonetella con una calada y destruyeron la puerta de la preparatoria 1. Se calculó que hubieron más de 400 lesionados y alrededor de 1000 detenidos. Para el 2 de agosto se constituye el Consejo Nacional de la Huelga, CNH. El 5 de agosto se hace la manifestación conjunta de estudiantes y maestros del Politécnico y se integraron los estudiantes del Chapingo, la Normal y la UNAM. El 13 de agosto la primera manifestación estudiantil llegó al Zócalo, ya que durante la marcha se incorporaron muchos de los espectadores como obreros y campesinos, y hubieron 200.000 manifestantes en el Zócalo. Para el 13 de septiembre se hizo la Marcha del Silencio. Para el 18 de septiembre, toma de Ciudad Universitaria por el Ejército. El 2 de octubre se hizo la matanza en la Plaza de las Tres Culturas. El 6 de diciembre, el CNH decreta disolverse. Y para el 13 de diciembre, la última manifestación estudiantil fue por parte de la ciudad universitaria CEU. Este movimiento fue una gran problemática porque sabemos que los estudiantes fueron quienes decidieron alzar la voz y exigieron que se respetaran sus propios derechos. Desde una perspectiva estudiantil, creo que es algo triste darse cuenta de que a ellos no se les hizo caso ni se les escuchó en ningún momento, ya que es algo que en ocasiones continúa sucediendo en nuestra sociedad hoy en día. Atacar los problemas de manera brutal como lo hicieron en ese entonces no fue la forma correcta de actuar de parte del gobierno, y mucho menos viniendo de un presidente. Peor aún, decidir actuar con violencia, pues la violencia nunca será la respuesta correcta ante cualquier situación. Considero que este problema nos ha dado la pauta a los estudiantes para levantar la voz cada que se nos presente alguna injusticia. Sin embargo, creo que alguien que se encuentra en una posición de superioridad y de poder de esta forma no puede utilizar la fuerza militar a su antojo, cuando se supone que la fuerza militar es aquella que nos protege, nos cuida y nos apoya como ciudadanos. Algo que debemos de recordar siempre es que estos estudiantes estaban luchando por sus propios derechos y gracias a ellos nosotros los tenemos hoy en día, y al gobierno no le interesó nada de esto y decidió matarlos.